¿Todo bien? ¿Están gozándose? Bueno, esperemos que salgamos con ese gozo a plenitud. Pero antes de que empecemos, vamos a poner esto en las manos de Dios para que Dios nos hable de alguna manera sobrenatural. Sabemos que Dios está aquí y Dios está obrando en nuestros corazones. Señor, gracias te doy hoy en esta mañana. Hoy pongo este tiempo, Señor. Te pido que tu palabra sea atesorada en nuestros corazones. Que tu palabra hoy, Señor, nos enseñe, nos capacite, nos redarguya, Señor, de lo mal que estamos haciendo. Que hoy podamos regresar a las sendas, Señor, antiguas, sobre tu palabra, Señor. Que hoy tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, salgamos de aquí renovados, Señor, y con una mente, Señor, sabiendo que tú estás obrando en nuestras vidas. Que de aquí, Señor, que hoy que podamos salir, Señor, que no seamos los mismos como entramos, sino que sea diferente, Señor, sabiendo que tu presencia y tu Espíritu Santo está en este lugar. Muévete con libertad en este lugar, Señor. Obra con libertad. Te damos libertad, Señor, para que hagas lo que tengas que hacer en nuestras vidas. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Pues dicen que el segundo es más fácil, no lo sé. Pero bueno, vamos a empezar con el tema. El tema de hoy que yo le he puesto es hijos obedientes, padres desobedientes. Hijos obedientes, padres desobedientes. Y mi pregunta ahora es, ¿hay hijos naturales aquí en este momento? ¿Sí? Hay muchos que todavía tienen sus padres y son hijos. Y mi segunda pregunta es, ¿hay padres aquí? ¿Padres de familia? Muchos, ¿verdad? Veo a muchos que aún son padres. Unos somos hijos, otros somos padres, pero en Juan 1:12, recuerda que su palabra nos dice que todo aquel que lo recibe en su corazón, Él lo hace ser su hijo. Mas todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿sí? Y creo que cada uno de nosotros somos hoy hijos de Dios, ¿sí? En lo natural tenemos un padre, pero también somos hijos. El tema es si eres un hijo obediente o un padre desobediente. Pero la palabra nos dice que tenemos que obedecer como hijos de Dios a Jesús. Entonces, yo creo que aquí entramos todos en la obediencia a ser verdaderamente hijos de Dios. Dejemos atrás lo carnal, dejemos atrás lo natural y seamos espirituales para lo que Dios quiere que hagamos cada día en nuestras vidas, que es la adoración. ¿Y la adoración qué significa? La adoración es la expresión de respeto a Dios a través de la devoción, amor y servicio. La adoración es valorar a Dios sobre encima de todas las cosas. Adoración es adorar a Dios sobre encima de todo. Adorar a Dios es humillarse ante su presencia y arrepentirse. Esa es adoración. Adoración es reconocer todas sus maravillas, todas sus proezas y todo lo que hace Dios en nuestras vidas. Adoración también es obedecer su palabra, ¿sí? Porque no nada más la adoración es venir a cantar con música y estar alegres un momento, sí, es parte de la adoración porque es parte de lo que nosotros hacemos allá en el hogar. Adoramos a Dios en la intimidad, adoramos a Dios en nuestro hogar,
pero también lo venimos a reflejar en este lugar adorando a Dios. ¿Y por qué te digo sobre este tema? Porque la adoración, desde el Antiguo Testamento Dios ha puesto versículos al pueblo de Israel sobre la adoración y sobre la idolatría. Y creo que hoy no estamos ajenos a esos mandamientos que Dios ha puesto en el Antiguo Testamento. Hoy estamos en la gracia, pero esos mandamientos también son vigentes aún en nuestras vidas. Porque toda la adoración se la tenemos que dar solo a Jesús. Solo Jesús merece toda la adoración. Pero vamos a ver unos versículos sobre adoración a Dios. Y nos hablan de Deuteronomio 4, 6, 5. Deuteronomio 6, 4, 5. ¿Sí? Y dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero también nos dice Mateo 22, 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios. Mateo 22, 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esa es la adoración que debemos de darle a Dios. Amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Ahora voy a mostrarte dos versículos por el tiempo que tenemos. Dos versículos sobre la idolatría. Y vemos en estos tiempos desde el mes pasado, cómo se está adorando a una imagen en noviembre, que es San Judas Tadeo. Y cómo noviembre fue un mes de tinieblas para mucha gente, en donde se estuvo dando culto a la muerte. Y en donde viene un mes, que es el mes de diciembre, que se le dará adoración a otra imagen. Dicen por ahí, ya saben quién. ¿Sí? Entonces, si vemos estos meses, cómo la idolatría está aún en estos tiempos, y cómo esos mandamientos aún están vigentes también en estos tiempos. Y voy a hablarte de dos versículos también que están en Éxodo 20, del 1 al 4. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ninguna cosa semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es muy claro Dios en esos mandamientos y esos versículos. Pero también nos dice en Éxodo 23, 24, nos habla y dice: no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás de todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Y da tristeza que hoy, como padres, muchos padres desobedientes se están llevando en estos días pasados a sus hijos a la adoración a Satanás. Como muchos padres llevaron a sus hijos vestidos con diferentes atuendos representando la muerte. Y no se diga niños, jóvenes, adultos, ancianos. Por eso el título es: hijos obedientes, padres desobedientes. Porque hay hijos obedientes
Porque ¿qué nos dice Proverbios 22:6? Si vemos Proverbios 22:6, ¿qué nos dice como padres? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muchos padres hoy se han olvidado de este mandamiento, de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, para que cuando ellos sean grandes no se aparten del camino de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sabido que apartados de Dios vienen tribulaciones, vienen tempestades, vienen calamidades y muchas veces viene la muerte espiritual. Pero te voy a hablar de dos personajes que están en el Antiguo Testamento. Y uno se trata del rey de Judá, el rey Asa. Ese rey que hizo reformas y que fue un hijo obediente, el rey de Judá. Y eso está en Segunda de Crónicas 15, del 1, y vamos a hablar. Segunda de Crónicas, del 15 al 1. Vamos a ver en estos versículos cómo Asa, siendo hijo, es obediente al llamado que Dios le está haciendo. Es obediente sobre lo que tiene que hacer, sobre las reformas que tiene que hacer delante de un pueblo, sobre la tribu de Judá. Y no era fácil sus tiempos en lo que nos habla la Biblia, los primeros versículos. No era fácil en ese tiempo que él estaba reinando. ¿Por qué? Porque nos dice en el 15:1, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y toda Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscares, será hallado de vosotros, mas si le dejares, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Y vemos un tiempo difícil que está pasando el rey Asa, el rey de Judá. ¿Y sabes qué significa Judá? Alabanza. Y estaban dejando toda la adoración y toda alabanza. ¿Por qué? Por la idolatría. Pero Dios tiene siempre a alguien apartado en una ciudad, en una familia, para que haga la voluntad que Dios quiere y el propósito que hay sobre esa familia. Y Asa, yo lo considero en estos versículos un hijo obediente. Aunque había tribulación y había ciudades que se estaban destruyendo unas a otras, la palabra de Dios aún estaba por medio del profeta Azarías. Y ese profeta le estaba hablando al rey Asa. Pero si vemos el versículo 7,
allí mismo en el capítulo 15, versículo 7, lo que le habla, le dice: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. No desfallezcan sus manos. Ahora, no estaba diciendo van a tener que ir al gym, van a tener que levantar estas piedras, estas pesas. No, tienes que hacer algo con tus manos, algo que yo te voy a mandar que hagas. Y no desfallezca tu ánimo, tus fuerzas, y sé obediente lo que yo te voy a mandar. Y dice en el 8: cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. ¿Y qué dice? Y reparó el altar de Jehová. Tú y yo hoy somos piedras vivas delante de Dios. En el Antiguo Testamento había un lugar donde se adoraba a Dios, en el tabernáculo. Pero también estaban imágenes y dioses abominables a la presencia de Dios. Y tenían que ser destruidos. Cuando el profeta Azarías le habla a Asa, dice la palabra que él cobra ánimos, él reacciona y sabe que se ha dejado la idolatría, se ha dejado la adoración por la idolatría. Y él empieza a hacer reformas, él empieza a hacer cambios, pero no nada más cambios en su vida, no nada más cambios en la familia, sino cambios totales y radicales en toda Judá. Y no nada más en Judá, porque vamos a ver los siguientes versículos. ¿Qué dice? Porque pensaríamos que nada más fue en Judá. Pero dice que reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a Judá y a Benjamín y con ellos a los forasteros de Efraín. Mira con quién más estaba él impactando: a Judá, a Benjamín y a Efraín, y muchos que se habían pasado de Israel hacia Judá. Asa era el rey de Judá, porque el reino estaba dividido, Israel estaba dividido, y él era en ese momento el rey de Asa. El rey de Judá era Asa. Y muchos se habían pasado sabiendo de las bendiciones, sabiendo cómo Dios los estaba guardando, sabiendo cómo Dios los estaba prosperando, porque tuvieron victorias y tuvieron paz por 35 años, nos dice más adelante la Biblia. Pero cuando él cobra ánimo, tumba todos esos altares y esas imágenes y esos ídolos abominables que delante de Dios son aborrecidos. Y dice en el 10: se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reino de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que había traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Sacrificaron a Jehová animales. Y hoy en la actualidad no es indiferente en nuestras vidas. En nuestras vidas hoy tenemos que sacrificar ciertas cosas que no le agradan a Dios. Tenemos que quitar cosas que Dios no le agradan. Pero dice en el 12:
Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y cualquiera que buscase a Jehová, el Dios de Israel, y cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Mira la ley que hace difícil tal vez, y se tenía que cumplir. ¿Y qué dice? Todo aquel que no le dé la adoración a Jesús, ya sea hombre, ya sea mujer, ya sea niño, ya sea anciano, si no le da la adoración, tiene que morir. Él está siendo obediente a lo que Dios le ha mandado hacer. Él ha escuchado la voz del profeta Azarías. Y dice en el 14: y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Dice que ellos juraron juntos, unánimes, todos, adorar a Dios, a Jehová, al son de trompetas, al son de bocinas, y todos se alegraron. Pero si vemos el siguiente versículo, cómo hay una madre rebelde, una madre idólatra, una madre que aún sabiendo que ya se habían hecho reformas y leyes, mira lo que dice en el 16. Y aún Maca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. ¿Qué nos dice en el principio? Madre del rey Asa. Dice que él la depuso de su reinado como madre del rey Asa. Y vemos una madre que tenía una imagen de acera adorándola cuando ya todo el pueblo había jurado y estaba alegre, en donde decían: solamente vamos a adorar a Jehová, solamente daremos todo sacrificio a Jehová. Y esta madre estaba adorando, no sé si en la intimidad o en un lugar público, porque dicen que esas imágenes eran grandes. Y lo vamos a ver con el siguiente personaje. No era una imagen de cartón, de esas de bolsillo. Una imagen donde estaba haciendo público la adoración por la rebeldía y por la idolatría. Por eso en Proverbios 22:6 nos dice muy claro, como padres: instruye al niño. Ok, ya no somos unos niños, pero Dios hoy te ha hecho ser su hijo, ¿sí? Porque lo has recibido en su corazón y hoy eres un hijo, y eres un hijo obediente. He comentado muchas veces, en Praderas del Río está una misión. Jueves pasado, hubo un aproximado de 25 a 30 niños. Todos esos niños estuvieron alabando y adorando a Dios, pero no había, si acaso, 3 padres, me voy a 5 padres que estuvieron acompañando a sus hijos. Y qué lástima,
Qué lástima como padres, teniendo una gran obligación ante Dios, manden a sus hijos para que escuchen el Evangelio. ¿Por qué? Porque son padres desobedientes. Yo no sé si hay otra palabra, pero yo le he puesto este título: padres desobedientes. Y dice que Asa, al haber hecho esas leyes y al ver que su madre había adorado a esa imagen de acera, a él no le tembló la mano para ir y destruir esa imagen. Y dice que la desmenuzó y la aventó al torrente de Cedrón. ¿Por qué? ¿Por qué la destruyó? ¿Por qué hizo eso si era su mamá? Porque Dios ya había hablado a todo el pueblo de Israel. Y dice que Él la desmenuzó para que el enemigo ya no tenga parte ni suerte, ¿sí? Ni en la familia, ni en ninguna congregación, ni en ninguna ciudad. El enemigo hoy entendemos que ya está destruido, porque tenemos a un Dios grande, poderoso, que dice que Él ya destruyó al enemigo. Y que fue desmenuzada y fue quemada. Ahora entendemos la palabra de Dios cuando dice fuego, porque aquí dice: y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Ahora el fuego, muchas veces nosotros hemos dicho: Señor, pásame por el fuego. Pero el fuego que tiene Dios no es para destruirnos, sino para limpiarnos, ¿sí? Para purificarnos. Así como el oro y la plata se pasan por fuego para que salga todas las impurezas, así necesitamos hoy decirle al Señor: Señor, pásame por el fuego. Quita todo aquello que no te agrada. Asa hizo reformas. No le importó que fuera su madre, no le importó que fuera la madre reina. Pero vemos aquí en estos versículos, no nos dice más adelante que esa madre tuvo una convicción y un arrepentimiento. No, la Biblia no nos los dice. Pero te voy a llevar a otro ejemplo, que es en Jueces, ese está en Jueces 6:1, y nos habla precisamente de Gedeón. Gedeón también fue un hijo obediente y también tenía un padre desobediente. Al igual que el rey Asa, él tenía acá la diferencia que era varón y tenía un padre, Joás, que era idólatra y desobediente. Pero ¿en dónde dice eso la palabra de Dios? Vamos a ver lo que nos dice Jueces 6 del 1, y ahí vamos a leer la historia. No voy a hablar toda porque la historia es grande. Pero vamos a ver el llamamiento que tiene, y son las mismas condiciones que estaba el pueblo de Judá: en tribulación, con problemas, siendo atacado por un enemigo que eran los madianitas, en donde la palabra nos dice del 1 al 5 que el pueblo empobrecía por causa de los madianitas. ¿Por qué?
Porque venían y se robaban todos sus graneros, porque venían y se robaban su ganado. Pero aún ahí, en ese tiempo, el pueblo de Israel clamó a Dios y buscó a una persona obediente al propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel. Y dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían el fruto de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, y ellos en sus camellos eran innumerables. Está en la misma situación que Judá. Ciudades contra ciudades peleando. Pero si vemos la historia de Asa, al final dice que él tuvo un reinado de 41 años, pero en esos 41 años él tuvo una paz por 35 años, porque buscaron a Jehová. Y aquí Gedeón están teniendo, Israel también, muchas tribulaciones, muchas aflicciones, muchas adversidades. Pero ¿qué nos dice en el 7? Jueces 6, 7. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que le afligieron, y a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Yo soy Jehová, yo los saqué de la tierra de Egipto con mano poderosa, cuando ustedes eran esclavos. Pero les he mandado un varón y no han escuchado la voz de Dios. Y dice en el 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esas mismas palabras se lo dice al pueblo de Israel: esforzaos, esfuércense en la obra que tengo yo para ustedes. Eso le dijo a Asa, y le está diciendo a Gedeón: esfuérzate, porque eres valiente, porque Jehová está contigo. Y Gedeón respondió al Señor: si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Triste historia. En tribulación, sometidos por el enemigo. Pero ¿qué nos dice el 14? Y mirando Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza
y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha no es con nuestras fuerzas, con nuestras habilidades, sino que entendamos que es con el poder solamente de Jesús. Hay un enemigo que está robando la adoración hacia Dios. Hay un enemigo que quiere robar almas para llevarlas al infierno. Pero ¿qué nos dice en el 15? Fíjate lo que dice. Entonces le respondió: oh Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Gedeón había tenido un encuentro y estaba hablando con Dios, con Jehová. Y él dice: yo soy el menor, soy el más pequeño de mi casa. Y muchas veces te has sentido inferior o pequeño y dices: pero ¿cómo voy a hablarle a mi papá? ¿Cómo voy a hablarle a mi papá, a mi mamá? ¿Cómo voy a hablarle a mi amigo, a mi amiga? Porque soy pequeño. Y él dice: yo soy el menor de la casa, pero era el único que tenía un encuentro y una comunión con Dios, al único verdadero que había dicho al pueblo de Israel: solamente a Jehová y a tu Dios vas a adorar. Amén. Gedeón era el único de su familia que estaba adorando a Dios. Y si lo vemos más adelante, ahí la Biblia nos habla que Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura. Pero a donde quiero ir es en el 22. Dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: oh Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Gedeón levantó un altar a Jehová y le llamó Shalom, paz. Jehová es paz. Y yo creo que esa adoración tiene que ser día a día, la adoración, para que en nuestras vidas haya paz. No puede haber paz si no levantamos en nuestros corazones y con nuestra alma y con nuestras fuerzas adoramos al único Dios, a Jesús. Pero mira el llamado que le hace en el versículo 25. Y dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco. Jehová le dice a Gedeón: ves y tumba el altar que tiene tu padre. Y era un altar hacia Baal, pero era una imagen hacia Acera. Y no era cualquier imagen, no era de cualquier tamaño, como vuelvo a repetirles, porque él necesitó 10 personas
y 2 bueyes para poder tumbar esas imágenes y ese altar. Y hoy no necesitamos la fuerza para que Dios obre en nuestros corazones. Hoy no necesitamos la ayuda del amigo o de aquel para tener nosotros un encuentro con Dios y una comunión con Dios. Hoy la palabra de Dios dice que todo aquel que lo busca será hallado por Él. Y creo que, no me equivoco, cada uno de los que están aquí han venido a tener un encuentro con Dios. Y sé que lo van a encontrar y que lo han encontrado. Dice en el 27, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre. ¿Qué nos dice ahí? Temiendo por la familia de su padre. No le tenía miedo al pueblo, no le temía a la gente, sino su miedo era hacia su misma gente. Yo no sé si hoy tú tienes miedo de hablar el evangelio a tu padre, porque de eso se trata. De eso se trata su palabra y de eso se trata el mensaje. Entender que como padres tenemos que instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Y como hijos de Dios también tenemos que hablarle aún a nuestros padres que aún no conocen de la salvación. Porque yo creo que muchos de nosotros aún tenemos familia, tenemos primos, tenemos tíos, tenemos hermanos que aún no se han convertido al Señor. Pero tenemos miedo a la familia. Mira, no le temes irte de aquí a Matamoros a las 10 de la noche, pero sí tienes miedo de hablarle el evangelio a la persona. No tienes miedo de irte a vacaciones a la playa, pero sí tienes miedo soltar una palabra de bendición a una persona. Pero vamos a ver, todavía no termina esto sobre Gedeón. Para mí me impactó lo que Gedeón hizo, porque fue de gran impacto, así como Judá fue de gran impacto para para varias tribus. Cuando él hizo sus reformas, así Gedeón también fue de gran, donde la gente pudo entender el propósito de Dios. Y vamos a ver el siguiente versículo, después que él dice que le tenía miedo a su familia. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Gedeón ya había obedecido al Señor. Tumbó el altar, tumbó la imagen de acera, y el mismo Señor le dice, haz un holocausto con la madera de acera. Y yo creo que Gedeón dijo, aprovecho el momento para hacer una carnita asada en este momento, porque es tiempo de disfrutar, es tiempo de gozarnos. No lo dice como tal la palabra, eso lo estoy diciendo yo. Y ya me imagino esa carne asada porque no he comido aún. Pero ¿qué dice aquí? Lo hizo de noche y los tumbó. Pero mira lo que hacen los hombres.
Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Cuando tú obedeces a Dios, él tenía miedo hacia la familia. Él tenía miedo a la repercusión hacia la familia. Pero en el versículo adelante, la familia no tiene nada contra él, sino que es el pueblo el que le está diciendo a su padre Joás: saca a tu hijo Gedeón, porque ha tumbado el altar que teníamos aquí. La imagen de acera que estamos adorando la ha tumbado tu hijo y tiene que morir. Y hoy hemos entendido que a lo bueno, la gente dice su palabra, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y aquí vemos igual esas mismas palabras. ¿Por qué? Porque cuando el rey Asa hizo las reformas, dijo: vamos a adorar solamente a Jehová, y todo aquel que adore a otro Dios va a morir. Pero aquí, cuando Gedeón había tumbado esa imagen, y esa imagen de acera y ese altar a Baal, pues resulta que él lo quieren matar. Pero mira lo que dice en el versículo 31. Cuando ellos le dicen: saca a tu hijo porque tiene que morir. Aquí vemos cómo por la valentía de ese hijo, por la obediencia de ese hijo, cómo hay una convicción en el corazón de su padre Joás, que cuando a él le dicen: hey, Joás, saca a tu hijo porque va a morir, ¿sabes que él defiende a su hijo? Y lo defiende a muerte, si quieres llamarle, porque le dice aquí muy claro: y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? ¿Van a pelear ustedes por Baal? ¿Van a contender por la causa de Baal? Y mira lo que dice él, su padre: cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Cualquiera que contienda hoy por Baal, que muera esta mañana. Él se puso firme. Él dijo: yo voy a defender lo que mi hijo está haciendo, porque mi hijo está en la verdad. Mi hijo me ha enseñado hoy a quién debo de adorar. Mi hijo hoy me ha demostrado que solamente tengo que adorar a Jehová. Y hubo una convicción en él. Y hoy el Espíritu Santo, como vuelvo a repetirte, hoy entraste de una manera, pero mi deseo hoy en mi corazón no es que salgas de esa misma manera hoy en esta tarde, sino que haya una convicción verdaderamente sobre la adoración, a quién se la vamos a dar y a quién se la estamos dando. Porque ese padre dijo: cualquiera que contienda por Baal, esta mañana va a morir. Y mira lo que dice al final del versículo: si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó el altar. Si verdaderamente él es un Dios, Baal, que contienda contra mi hijo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que se hacen dioses que tienen ojos pero no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen boca y no tienen aliento, tienen pies
y no caminan. Por eso el Padre estaba diciendo, si verdaderamente es el Dios al que nosotros estamos adorando, el que tiene el poder, el que nos sacó de Egipto, como ellos lo estaban adorando, pues que contienda con Él, que haga pelea y que gane el mejor, como dicen por ahí. Y vemos como un padre, en un principio, las Escrituras nos dicen que era un padre idólatra y rebelde. Pero ¿qué pasa después? Al tener el valor, su hijo, de derribar. Y yo recuerdo, les voy a dar parte de mi historia. Recuerdo una vez que mi padre, él murió en Cristo hace aproximadamente 6 años. Y me acuerdo una vez que pasé ahí por su negocio, él vendía cosas usadas, chácharas, y le habían traído cierta herramienta, y en esa herramienta venía una imagen, podríamos llamarle muy bonita, hecha en la cárcel, con un cuadro bien barnizado, muy bonita la imagen. Y paso y veo esa imagen en ese momento yo ahí en su local. Y le digo, ¿y eso qué es? No, pues me llegó aquí en las cosas que compré. Y a ver cuánto lo vendo. Le digo, ¿lo vas a vender? Sí, pues alguien se lo puede llevar. Y le vuelvo a decir, ¿sabes que lo que vas a hacer al venderlo tú tienes la convicción hoy, porque ya conoces de Jesús, él ya conocía de Jesús. Tú tienes la convicción que esa imagen ni te escucha, ni la vas a adorar, pero al venderla, ¿sabes lo que vas a hacer? Que otra persona la adore. Así fue. Pasé en la tarde, me puse a trabajar y en la tarde me habla y para la gloria de Dios me habla y me dice, ven, ya te obedecí. ¿Por qué? Ya rompí la imagen. Dice, ya la rompí, pero me quedé con el cuadrito. Dijo, porque ese cuadrito está bonito, dijo, pero la imagen sí, dijo, mira, allá está en la basura. Y sí, ya la tenía. Pero él entendió en su corazón que ya no podía adorar a una imagen y que él tenía que ser ejemplo para nosotros como padre, aunque él era ya una persona mayor, en su corazón estaba siempre en sus últimos años de decirnos, busca de Dios. A mis hermanos les decía, busquen de Dios, busquen de Dios, busquen de Dios. A la gente que él le hablaba, él no era elocuente para hablar el evangelio, pero él le decía, estás en un lugar muy bueno, pero vete a otro lugar donde verdaderamente está Jesús y allí vas a estar mejor. Y yo creo que hoy, como Asa, que en un momento fue un padre desobediente, y vemos como 2 hijos jóvenes, porque la Biblia nos dice que ellos tenían aproximadamente como 20 años, fueron de impacto para sus padres. ¿Sí? Tal vez tú no has sido instruido por tu padre. Tal vez no has tenido el valor hoy que tienes hijos de instruir a tus hijos en la verdad. Pero hoy Dios te está dando un llamado nuevamente. Te está dando un llamado que te levantes, que seas valiente, que seas esforzado. Porque la victoria te la va a dar Jehová. La Biblia no nos dice que la madre
del rey Asa se hubiera arrepentido. Pero aquí sí vemos, en el caso de Gedeón, su padre sí tuvo una convicción. Y por eso no debemos de callar. La Biblia dice que si nosotros callamos, las piedras hablarán. Estamos en un tiempo difícil, donde se está adorando a la muerte, donde hemos visto cómo los hijos se están perdiendo, porque como padres e hijos de Dios no estamos siendo obedientes a lo que Dios quiere. Y para terminar, ¿cómo debemos de adorar a Dios? La palabra de Dios nos dice que debemos de adorarlo en espíritu y en verdad. Adorarlo en nuestro corazón. ¿En dónde debemos de adorar a Dios? Este es un lugar de adoración, ¿sí? Pero no nada más es los domingos la adoración, sino que la adoración va más allá, porque también lo podemos adorar en nuestros hogares. La adoración también la podemos llevar con aquellos incrédulos, aquellos que aún no conocen la palabra de Dios, y hablarles de las maravillas que Dios tiene para sus vidas. Gente que se está perdiendo, gente que no conoce hoy del Evangelio. La adoración puede llevarse en el lugar donde tú trabajas, con las amistades que tú tienes. ¿Por qué la adoración es tan importante? Que el mismo Satanás la deseó, esa adoración. Al mismo Jesús le dijo en Mateo 4:10, ¿qué le dijo? Vamos a leerlo. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí? Al Señor tu Dios adorarás. Y Satanás quería la adoración. Satanás quiere hoy que nuestros hijos se pierdan. Satanás hoy quiere que nuestros hijos estén en tinieblas. Y yo no sé tú si hoy tienes ojos para no haber visto tanta adoración en estos días, 15 días que pasaron. Tanta adoración, y que muchos cristianos que se dicen cristianos estuvieron participando en las tinieblas, llevando a sus hijos, teniendo altares de adoración, porque no ha llegado una convicción en sus vidas. Pero no podemos salir sin tener esa seguridad que Dios nos está mandando hoy en esta tarde. Esta es una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para la iglesia. ¿Qué nos dice Apocalipsis 1:6? Y nos hizo reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Efesios 5:11. Efesios 5:11, ¿qué nos dice? Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas,
Yo no sé, muchos dicen hoy en la actualidad, es que en las escuelas es algo cultural y debemos de hacerlo porque nos lo manda. Es que hay lugares donde tenemos que tener una adoración para que los visitantes sea atractivo para la gente. Es que yo lo pongo porque mi padre murió hace cierto tiempo y lo recuerdo con mucho amor. Toda idolatría que se levante en contra de Dios es abominación. Por eso hoy voy a invitar a las personas a que entreguen a Cristo su corazón. Pero en donde estás ahí, si te es posible pararte y humillarte ante la presencia de Dios y pedirle perdón si ha habido dioses ajenos delante de Él. Y yo puedo nombrarte unos: el trabajo, la fama, tu esposa, tus hijos. Hay muchos que hoy tienen a sus hijos en primer lugar que antes que a Dios. Muchos hoy tienen la fama antes que a Dios. Muchos tienen el trabajo antes que a Dios. Muchos tienen a sus esposas delante de antes que Jesús. Yo no sé qué es lo que tú tengas delante de Dios primero, antes que a Jesús. Solo tú sabes. Y hoy pídele al Señor que escudriñe y que meta su mano y que haga una limpieza verdaderamente en nuestro corazón para dejar todo aquello que a Dios no le agrada. Y hoy te invito primero, si puedes ponerte de pie y repitas esta oración. Señor Jesús, hoy te damos gracias y hoy reconocemos que tú eres nuestro Dios. Hoy reconocemos que tú moriste en la cruz por nuestros pecados y por nuestra iniquidad, por nuestra maldad. Hoy reconozco y te recibo como mi Señor y Salvador. Hoy te pido que entres en mi vida, que me dirijas y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Pero también vamos a hacer una oración renunciando todo aquello que hemos dado en algún tiempo adoración. Y se los digo ¿por qué? Porque yo también en algún tiempo llevé a mis hijos a pedir chantolo. Yo lo hice en algún tiempo cuando no conocía del Señor y le he pedido perdón. Pero hoy yo no sé cuál sea ese Dios que tú tienes delante de ti, ese altar que necesita ser derrumbado. Y recuerda que está aquí el poderoso de Israel, que ya desmenuzó a toda imagen, ¿sí?, que se quiera levantar en contra del poderío de Dios. No tiene autoridad y no tiene parte ni suerte en nuestras vidas, ni en las vidas de nuestros hijos, ni en la iglesia, ni en la ciudad, ¿sí? Porque sabemos que es un Dios que está vivo. Señor, gracias te damos hoy en esta tarde. Te pedimos perdón, Señor, por todo lo que hemos hecho.
Te pedimos perdón por la idolatría, Señor, que se levantó en estos tiempos, Señor, y que tal vez estuvimos tibios. Tal vez no hicimos nada, Señor, y tal vez muchas veces nos gozamos al ver, Señor, esos videos o esas actividades que tuvieron, Señor, adorando a la muerte. Pero hoy, Señor, te pedimos perdón y te pedimos que tú nos enseñes hoy a adorarte en espíritu y en verdad. Hoy te pedimos, Señor, que guíe nuestros pasos, que seas tú al único que adoraremos. Solamente a ti, Jesús, solo a ti, Jesús, porque sabemos que en la cruz tú moriste por nuestras vidas, por nuestros pecados y por la vida eterna. Señor, hoy te entregamos, Señor, todo aquello que nos aleja de ti. Hoy te entregamos, Señor, todo aquello, Señor, que nos ha separado en algún tiempo. Y cada día, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a caminar bajo tus estatutos, bajo tus mandamientos. Hoy renunciamos desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y te pedimos que no quede ninguna raíz de idolatría en nuestras vidas, Señor, porque queremos que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos sean bendecidos por ti. Porque tú has prometido en tu palabra que nuestras generaciones serán benditas. Hoy te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Muéstranos, Señor, así como le mostraste a Gedeón, que tuvo un encuentro contigo cara a cara y que él levantó un altar hacia ti. Y que después él tuvo las fuerzas de ir y tumbar ese altar a Baal y a la imagen de Acera. Y después pudo él impactar a su padre, Señor. Ayúdanos a caminar en rectitud y que seamos coherentes, Señor, en lo que tú nos hablas. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Dios.